A continuación se presentan algunas herramientas para nombrar compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos existe un número muy grande, más de 24 millones en este momento en el mundo, y se debe a dos propiedades del carbono, que son la hibridación y la tetracovalencia. Es decir, que todo carbono en un compuesto orgánico tiene 4 enlaces covalentes. A continuación miraremos las propiedades de las diferentes cadenas de carbonos que se pueden formar, las características y cómo identificarlas. Existen diferentes tipos de cadenas de carbonos y básicamente dos grandes grupos que son las cadenas abiertas y las cadenas cerradas. Estas cadenas abiertas se caracterizan porque el inicio y final de la cadena es diferente. En el ejemplo que se está dando, el inicio A diferente al inicio B. Las cadenas cerradas, por el contrario, forman ciclos. Cada uno de estos ciclos forma una figura geométrica dependiendo del número de átomos de carbono y generando así vértices en la figura. Es decir, un compuesto formado por 4 carbonos, como se puede apreciar, forma un cuadrado. Un compuesto formado por 3 carbonos formará un triángulo. El que esté formado por 6 carbonos, un hexágono, y así sucesivamente. De manera también existen cadenas que son lineales, es decir, normales sin ramificaciones. Aquí miramos dos ejemplos de cadenas que se pueden apreciar. ¿Cómo sabemos que una cadena es lineal? Cuando se puede coger el inicio y final de la cadena con un solo trazo. En cambio, las cadenas ramificadas son aquellas que de una cadena principal se desprenden ramificaciones o cadenas secundarias. En este caso, podemos apreciar en el ejemplo una cadena principal que está de color rojo y dos cadenas secundarias que están de color amarillo. Otro tipo de cadenas que podemos encontrar son aquellas que presentan enlaces dobles o enlaces triples. Con un enlace doble o triple que existe en la cadena, ya se consideran que estas son cadenas insaturadas, a pesar de que la mayoría de enlaces que hay en el compuesto sean enlaces sencillos. Existen diferentes formas de escribir una fórmula química de un compuesto orgánico. Una puede ser la fórmula molecular o condensada, la fórmula estructural, la fórmula semiestructural o semicondensada. La fórmula molecular o condensada es la que agrupa la totalidad de elementos comunes. Por ejemplo, aquí tenemos un compuesto con fórmula molecular C6H14. Cuando yo escribo esta fórmula como estructural, podemos darnos cuenta que cada elemento, cada carbono en este caso, podemos apreciar los elementos que se encuentran a su alrededor. El primer carbono tiene 3 hidrógenos a su alrededor y este se une con el siguiente carbono. El segundo carbono tiene 2 hidrógenos y este con el siguiente carbono y así sucesivamente. Es muy importante tener en cuenta que cada carbono es tetracovalente, es decir, que debe tener 4 enlaces coordinados. Aquí se puede apreciar el carbono, cada uno de ellos tiene a su alrededor 4 enlaces. Finalmente tenemos la fórmula semiestructural o semicondensada. Esta agrupa elementos comunes al carbono, de tal manera que el primer carbono tiene a su alrededor 3 hidrógenos, entonces escribimos CH3, el segundo carbono 2 hidrógenos, CH2, el tercer carbono un hidrógeno, CH, y de ahí se desprende hacia abajo una cadena o una ramificación, CH3, y seguimos en la cadena principal CH2, CH3 hasta completar la cantidad de C6H14. A continuación se presentan 3 ejemplos a partir de una misma fórmula molecular. Es decir, que con una fórmula molecular se pueden proceder a elaborar diferentes compuestos orgánicos. Me dice elabore 3 cadenas diferentes con la fórmula C10H22. Miren, el primer ejemplo tenemos una cadena principal de 7 carbonos y se han hecho 2 ramificaciones, una con un carbono y otra con 2. La totalidad de carbonos es 10 y la totalidad de hidrógenos 22. En el segundo ejemplo, por el contrario, la cadena tiene 8 carbonos y tiene 2 ramificaciones de un carbono cada uno para un total de 10. Y finalmente se hace
un último ejemplo en el cual es una única cadena de 10 carbonos. De igual manera me pueden pedir que haga cadenas cerradas. Entonces la cadena cerrada de 10 carbonos no es posible hacerla porque es una situación complicada a nivel geométrico. Por lo tanto vamos a hacer cadenas cerradas pero que tienen ramificaciones y en la totalidad me va a dar 10 carbonos también. Pero aquí aparecen 2 hidrógenos menos. Esto se debe a la situación de que la cadena está, al unirse cada punta, se pierden 2 hidrógenos entre sí. En el primer ejemplo tenemos una figura que es un hexágono que corresponde a 6 carbonos y tiene 2 ramificaciones, cada una de ellas con 2 carbonos para un total de 10 carbonos. El segundo ejemplo presenta un ciclo o una cadena cerrada de 5 carbonos y ramificaciones, una de 2 carbonos y otra de 3 para un total de 10. Y finalmente una tercera figura que es un heptágono en la cual corresponde a 7 carbonos más 2 ramificaciones que suman 3 carbonos también para un total de 10. Cabe anotar que estas ramificaciones provienen de la unión de una figura geométrica y en cada figura el vértice de la figura corresponde al carbono. Por lo tanto, si tiene 7 vértices, corresponderá a 7 carbonos. El siguiente ejercicio corresponde a que usted pueda o aprenda a diferenciar cuando un carbono presenta el número correcto de enlaces. Me dicen los siguientes compuestos, encuentre errores. Todo aquello que está con rojo son carbonos que tienen errores, ya sea porque su número de enlaces supera los 4 enlaces o porque el número de enlaces es inferior a 4. Tenemos el primer carbono que está con negro. ¿Cómo contabilizamos los 4 enlaces? Presenta 3 hidrógenos más el enlace de la derecha me da una sumatoria de 4. El siguiente carbono, que también es un CH3, tendría 3 hidrógenos más el enlace de la derecha serían 4, más el enlace de la izquierda serían 5. Por lo tanto, ese carbono no existe. Después encontramos un carbono CH2 que tiene un enlace a la derecha, a la izquierda y uno hacia abajo. Por lo tanto, la totalidad serían 2 hidrógenos más los 3 enlaces, darían 5 enlaces, lo cual no es correcto. Entonces, revise cada uno de estos ejercicios, tenga en cuenta la sumatoria que debe presentarse y ahí todo aquel carbono que presente un número mayor a 4 o menor a 4 será un carbono que presente errores. Para poder nombrar compuestos orgánicos se deben contar con algunos prerequisitos. El primero de ellos es poder identificar los radicales. Radicales son todas aquellas partes de un compuesto orgánico que se desprenden de una cadena principal. La cadena principal es la que contiene el número de carbonos más grande. En este caso, como el ejemplo que tenemos aquí, la cadena principal está resaltada con color amarillo y esa cadena principal tiene 11 carbonos. Existen otras cadenas que tienen menor número de carbonos. Siempre hay que escoger la cadena de mayor número de carbonos. Todo aquello que queda por fuera, que está en color rojo, corresponden a radicales. Los radicales toman su nombre de derivados de los alcanos correspondientes según el número de carbonos que presente. Tenemos aquí una cadena de 11 carbonos que tiene el nombre de un decano, que significa 10 carbonos y uno más, es decir, un decano, 11 carbonos. También está el radical CH3 que corresponde al radical metil, el radical CH2CH3 que corresponde al radical etil, el radical sec-butil que tiene 4 carbonos pero unido por un CH. En el segundo ejemplo tenemos una cadena principal que tiene 13 carbonos, por eso se llama tridecano, y también ramificaciones como el caso del butil que tiene 4 carbonos. Dense cuenta que en el ejemplo anterior estaba el sec-butil, también tiene 4 carbonos pero está unido por el carbono central. En cambio el butil está unido por una punta. Tenemos aquí también 2 radicales metiles y un radical de 3 carbonos que es el radical propil. Otra herramienta necesaria para poder nombrar compuestos orgánicos es identificar la función química.
Presento aquí algunos ejemplos de cómo identificar funciones químicas. El primer ejemplo corresponde a un alcano porque está formado solamente por carbonos e hidrógenos y todos los enlaces que unen a los carbonos son enlaces sencillos. El segundo ejemplo es un ácido, COH es el grupo funcional y siempre aparece en una punta de la cadena. El tercer ejemplo corresponde a un alquino. ¿Qué es lo que predomina en un alquino? El triple enlace. El cuarto ejemplo corresponde a una acetona. En este caso el carbono está dentro de la cadena principal y se desprende de ella un oxígeno. Y el último ejemplo es un alcohol en donde existe una cadena principal de la cual de un carbono se desprende el grupo funcional que es el grupo OH. Y finalmente la última herramienta que necesitamos es la terminación dependiendo de la función química. Aquí en este cuadro aparecen todas las terminaciones dependiendo de cada una de las funciones. Alcano damos terminación ano, alqueno que presenta doble enlace, terminación eno, alquino con triple enlace, terminación ino, aluros también presenta igual que los alcanos terminación ano, pero la puedo diferenciar porque en los aluros hay cloro o bromo. Eso es muy importante a tener en cuenta. Las cetonas, terminación ona, las amidas, terminación amida, los nitrilos, igualmente nitrilo, éter, ácidos, terminación oico, aldehídos, terminación al, y para los ésteres una combinación de dos terminaciones porque son dos pedazos de cadena. Esto es lo que tiene que tener en cuenta cuando identifica la función química y quiere nombrar un compuesto orgánico de manera general. Indico aquí algunas consideraciones a tener en cuenta antes de empezar a realizar la nomenclatura de compuestos orgánicos. En primer lugar, las reglas de nomenclatura se generalizan para cualquier compuesto, teniendo en cuenta que la cadena principal es aquella en la que se encuentra el carbono que contiene al grupo funcional predominante. Cuando el grupo funcional tiene carbonos y se encuentra en una punta de la cadena, siempre corresponderá al número 1 de la cadena principal, tales como ácidos, aldehídos, amidas, nitrilos. A continuación también tenemos cuando el grupo funcional está en medio de la cadena, se debe indicar el número del carbono donde se encuentra. Estos son el caso de alcoholes, cetonas, cloro, bromo o aluros. Y también cuando no hay cadena principal debe nombrarse los radicales que nombran el compuesto. Este es el caso de los ésteres, éteres y aminas. La cadena principal no necesariamente es la más larga. Algunas veces pueden existir cadenas más largas, pero no contienen el grupo funcional dominante. En este caso, debe escoger la cadena más larga en donde esté el grupo funcional dominante. Se presentan aquí algunos ejemplos de nomenclatura siguiendo las reglas de nomenclatura que ustedes las tienen en su guía. Escogemos la cadena continua más larga, indicamos una punta como la punta A y la otra la punta B. Para este ejemplo voy a escoger el lado más cercano a la ramificación, puesto que no veo ningún otro grupo funcional. Desde el lado A, la ramificación se encuentra en el segundo carbono, en cambio en el lado B, la ramificación se encuentra en el cuarto carbono. Esto me indica que la numeración debo hacerlo desde el lado A. Numero la cadena principal que tiene 7 carbonos e indico los carbonos donde están los radicales presentes. En este caso hay un radical en el carbono 2 y en el carbono 4. Estos radicales reciben el nombre de metil. Escribo entonces 2,4 y el grupo que se llama metil, pero le antepongo el prefijo di porque es el mismo radical que se repite. Por lo tanto, el nombre sería 2,4 dimetil. La cadena principal tiene 7 carbonos e identifico que este compuesto es un alcano y la terminación será ano. Por lo tanto, el nombre correcto sería 2,4 dimetil heptano. En el segundo ejemplo, por el contrario, si bien existe una cadena principal que tiene 7 carbonos, no la puedo escoger porque no se encontraría ahí el grupo funcional dominante que es el doble enlace.
Por lo tanto, aunque la cadena es más pequeña, tiene 6 carbonos, escojo la cadena que en este caso aparece con color amarillo como la cadena principal, quedando una ramificación de 2 carbonos. Y la numeración debe ser por el extremo más cercano al grupo funcional dominante, que en este caso es el doble enlace. Por lo tanto, el nombre corresponde al 2-etil 1-hexeno. La terminación eno me indica que es un alqueno y ubico la terminación 1 porque el doble enlace está entre el carbono 1 y 2. Finalmente, el último ejemplo corresponde a un grupo funcional que está dentro de la cadena principal con un carbono adherido a él. En este caso es un aldehído y por lo tanto arranco siempre de la punta donde está el grupo funcional dominante. Ese corresponderá al número 1. Tengo 2 radicales, el uno que es el isobutil y el otro que es el etil. Me dice las reglas de nomenclatura que los radicales deben ir en orden alfabético. Por esa razón indico que en el carbono 5 hay un radical etil por la E y en el carbono 2 hay un radical isobutil. Finalmente nombro la cadena principal que tiene 8 carbonos con la terminación al porque corresponde a un aldehído. Tenemos aquí otros 3 ejemplos. Miremos el primer ejemplo, corresponde a un alcohol por la presencia del OH. Tengo que buscar el extremo más cercano al OH. Se encuentran 2 OHs. El primer OH se encuentra desde la punta A en el tercer carbono y el segundo OH está más cercano a la punta B. Por lo tanto, la numeración va desde la punta B. Numeramos la cadena principal y nombramos los radicales correspondientes y además indicamos el carbono donde se encuentran los OHs. En orden alfabético, primero nombro el metil que está en el carbono 9, después nombro el propil que está en el carbono 7 y después indico dónde se encuentran los OHs. Están en el carbono 2 y en el carbono 8 y finalmente nombro la cadena principal que tiene 10 carbonos con la terminación ol porque es un alcohol, pero como hay 2 OHs, la terminación será diol. El segundo ejemplo corresponde a una acetona, no tiene ramificaciones, entonces simplemente voy a indicar el carbono donde se encuentra el grupo funcional, que es el carbono 3, y le doy la terminación ona a la cadena principal, 3-heptanona. Finalmente tengo aquí un compuesto que es una amina en la cual no hay cadena principal. La cadena es cadena de carbonos, que en este caso está interrumpido por el nitrógeno. Por lo tanto, voy a nombrar las tres pedazos de cadena que existen en orden alfabético. Primero el butil, de allí el etil y finalmente el metil, y le doy la terminación amina para indicar que este es una clase de compuesto orgánico en la cual no hay cadena principal. Otro tipo de ejercicio que encontramos es aquel en el que me dan el nombre para llegar a la fórmula del compuesto. ¿Qué recomiendo aquí? El ejemplo es 3-metil-2-hexanol. Lo primero que usted tiene que hacer es ubicar un esqueleto de carbonos con el número de carbonos que tiene la cadena principal. En este caso es hexa, significa que tiene 6 carbonos. Después usted va a numerar la cadena y va a ubicar las ramificaciones correspondientes. En ese caso me dice que en el carbono 3 hay un metil y en el carbono 2 la terminación ol me indica que hay un OH. Finalmente va a completar las valencias de cada carbono con hidrógenos, de tal manera que quedaría completo como aparece allí en este ejercicio. El segundo ejemplo, el ácido 4-metilpentanoico, hago la cadena, dense cuenta que la cadena contiene 5 carbonos, el último carbono, o más bien el primero, que sería el COH, correspondería al grupo funcional, pero yo no añado otro carbono, sino que el último carbono le ubico el COH.
Como el COH es dominante, él va a ser el carbono número 1. Y a partir de allí ubico en el carbono número 4 el radical metil y complemento con los hidrógenos correspondientes. Finalmente, tengo aquí el último ejemplo, es de un compuesto de cadena cíclica. Hago la figura geométrica de 5 carbonos, perdón, de 7 carbonos. Y esta figura geométrica le voy a ubicar los dobles enlaces. Me dice 1, 3 ciclo heptadieno. Eso significa que entre el carbono 1 y 2 ubico el doble enlace y entre el carbono 3 y 4 ubico otro doble enlace. Yo puedo escoger cualquier parte de la figura geométrica para que sea la número 1 y a partir de allí ubico el resto de partes. Entonces, una vez que he ubicado los dos dobles enlaces, finalmente ubico en el carbono 3, partiendo del doble enlace que está en el 1 y 2, en el carbono 3 un cloro y en el carbono 5 finalmente el otro. Otro tipo de ejercicio que se puede encontrar es que a usted le den un nombre para que encuentre la fórmula, pero le piden que verifique si el nombre está bien o mal dado. Aquí tenemos el primer ejemplo, el 2-metil-4,7-octadieno. ¿Qué va a hacer usted? Va a escribir la fórmula tal como le aparece en el nombre que le dan. Hace la cadena de 8 carbonos, ubica en el carbono 2 un radical metil, entre el carbono 4 y 5 un doble enlace y entre el 7 y el 8 otro doble enlace. Procede a completar con los hidrógenos y ya tiene el compuesto. Una vez que ya tiene el compuesto, se olvida del nombre que le dieron y procede usted a verificar si lo que está dado estaba bien. ¿Qué debe hacer? En este caso, el doble enlace es el que predomina, por lo tanto, no es correcto que se haya numerado por el lado A, sino que debo numerar por el lado B, partiendo allí del carbono 1. Si es así, la posición del metil es en posición 7 metil, y los dobles enlaces están entre el 1 y el 2 y entre el 4 y el 5. Por lo tanto, el nombre correcto es 7-metil 1,4-octadieno. Vamos a ver el segundo ejemplo. Dice 3-etil 5-propil hexanal. Usted va a escribir la cadena de 6 carbonos ubicando de último el grupo funcional del aldehído. Partiendo de allí, ese sería el número 1, va a ubicar usted en posición 3 el radical etil y en posición 5 el radical propil. Se olvida usted del nombre que le daba, complementa con los hidrógenos de igual manera y procede usted a hacer la aplicación de las reglas de nomenclatura. ¿Cuál es el error aquí? Que se escogió una cadena principal más pequeña. Realmente la cadena principal tendría 2, 4, 6, 8 carbonos y no como me dice el nombre 6 carbonos. Escojo la cadena principal, la numeración estaba bien partiendo de allí, pero miren que ya no me quedaron los mismos radicales. Entonces en el radical 3 está el etil, en el 5 está el metil y la cadena principal octanal porque tiene 8 carbonos. Tenemos un ejemplo de una cadena cerrada. 3-etil, 4-propil, 5-ciclohexanol. Hago mi cadena cerrada de 6 carbonos, tomo en cualquier parte que sea el carbono número 1 y ubico en posición 3 al etil, en posición 4 al propil y en posición 5 al OH. Procedo a utilizar las reglas de nomenclatura. ¿Qué me dice la regla de nomenclatura? Que el que domina es el OH, por lo tanto él es el número 1. Entonces 1 estaría el OH y procedo a hacer la numeración en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, el etil quedaría en posición 3, el propil en posición 2 y el OH en posición 1, que si quiero lo escribo y si no, no, en este caso no lo estoy escribiendo. Y la terminación correcta sería 3-etil, 2-propil, ciclohexanol. Ahí quedaría el nombre correcto.